Este super excremento pues es de elefante, está bien grande. Y bueno, pues a ver a qué hora me encuentro el primer elefante. Son las 3 de la tarde, pues aquí avanzando poco a poco. Y bueno, pues al dejar la carretera principal, que era de pavimento, pues ahora me tocan 220 kilómetros de pura tierra. Va a estar... Gracias, muchas gracias, querida audiencia. Va a estar por demás interesante esta ruta, estos kilómetros. Ya solo llegar a la entrada del Parque Nacional de Loango sobre esta carretera. Vamos a ver cómo se pone. Y la razón por la que quiero hacer este desvío es para ir al Parque Nacional de Loango, porque he estado leyendo, he estado viendo que se pueden observar gorilas y elefantes en su hábitat natural. Una gran experiencia que no me quiero perder aquí en África. Bueno, pues como era de esperar, en una selva de la línea ecuatorial, pues ya está lloviendo. Desde la mañana sonaron los tambores, desde la mañana sonaron los truenos y bueno, pues llegó la hora de bañarse otra vez. A disfrutar de la energía de la lluvia, con cuidado por supuesto. Está muy tranquila la ruta, pero pasan ahí de vez en cuando algunos vehículos. El camión número 2. Normalmente vienen 7 camiones por cada convoy y prefiero hacerme a un lado por cuestión de seguridad, porque vienen tendidos, como se puede ver, vienen sin miedo a la muerte. Y bueno, pues me dijeron que también tuviera cuidado con los elefantes. Hay elefantes que cruzan el camino, como les enseñé en el rótulo anterior, pues hay elefantes por muchos lados, así que bueno, pues a tener cuidado. Y a disfrutar, Gabón. Gracias, Gabón. Bonjour. C'est possible manger. Tu veux manger quelque chose? Viens, venez avec moi. Je peux vous aider? Je peux vous aider? Bonjour. Bonjour. C'est possible manger? Tu manges quoi? Nourriture. Il n'y a rien de préparé, peut-être la boîte avec le pain. Manioc, oui. Manioc, oui. ¿Avec quoi? La boîte. Sardine. Sardine. Me paré a preguntar por comida y la jefa me preparó un poco de sardinas y cazaba. Merci beaucoup. Rien. Y cuando termino de comer, llegan a venderme este pobre camaleón. En lo personal, no soy de mascotas, prefiero la vida silvestre en su hábitat natural. Ya está cayendo unas tormentas atrás y adelante de mí. Si a este día le pudiera yo poner definición, la palabra sería incertidumbre. Ya sé que la vida es pura incertidumbre, pero hoy las nubes, los nubarrones y las tormentas me han tenido con un suspiro en la boca porque se ven súper negras, pero pasan adelante, pasan atrás, pasan a un lado. Algunas me han llegado a salpicar un poquito y bueno, pues voy avanzando poco a poco. Como el camino es de tierra y de lodo, pues voy despacito, como es normal. Y durante toda la ruta pues he estado pasando pequeñas aldeas, pequeños pueblos, pequeños caseríos. Bonjour. Y como es de esperar, pues todos saludan muy amistosamente. Bonsoir. Bonsoir. Je voyage avec vélo. Je voyage à vélo. Y yo solicito una place pour rester, pour dormir. Oui, oui. ¿Es posible? Oui, Oh, c'est possible. merci beaucoup. Ok. C'est possible, vous pouvez venir. Merci. Y siempre al cobijo de la solidaridad de los hermanos africanos. Gerard, Blaise, Leonie,
Pregunté si me podía quedar con ellos y me dijeron que sí. Es un campamento donde cultivan la cazaba y tienen muchos problemas con los elefantes, así que todo está electrificado. Así que bueno, pues me invitaron a comer un poco de pollo y cazaba. Merci beaucoup. Merci. Ayer en la tarde ya estaba yo revisando ahí algún lugar para dormir. No había encontrado nada para dormir y aparte pues me dijeron que no me quedara a dormir a lo libre. Podrían venir los elefantes. Si hay una cría, van a venir los padres a embestir, a atacarme. Y al vagabundo del mundo se le olvidó dar los buenos días. Así que, querido público, muy buenos días. Ayer hice 90 kilómetros por camino de tierra. Estuvo fantástico, estuvo muy agradable, pero pues sí estoy cansado, estoy fatigado. Mi plan era llegar al pueblo a donde voy ahorita, a 9 kilómetros, pero ya estaba yo bien cansado, estaba yo bien fatigado. Entonces vi estas casitas y resultó pues que son campesinos que se dedican a plantar plátano, cazaba, caña. Pues esta es la finca de Gerard, Leonie y Blaise. Merci beaucoup. ¿Qué es la cazaba? Oui, cassada. Cassada, banane, Ah, banán. manioc. Manioc. Es un campamento donde siembran, pero tienen que estar todos los días pendientes porque los elefantes vienen a comerse los frutos, los plátanos y la cazaba. ¿Ayer? ¿No elefant? No. No elefant. Oh. Yo quiero regarder. Allá a lo lejos hay unos faros y los usan para espantar a los elefantes. Yo esperaba que vinieran ayer, pero no vinieron. Doucement, c'est... Ok. Merci beaucoup. Ok. Non, mais aussi, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, c'est bon. Ok. Y este de aquí se carga tiene una placa solar arriba, hay 2 baterías, genera electricidad y todo el predio está electrificado por los elefantes. Aquí se puede ver, todo está electrificado. Súper interesante haberme quedado con ellos, muy agradecido. Pues sigo mi ruta al oeste, hacia el Parque Nacional de Luango. Las 8 balatas que hice, que rehabilité en Cotonú hace ya varios meses, pues ya se acabaron, duran poco, pero bueno, pues me dieron kilómetros, un par de plaquetas me dura un mes, que ya me acabé las 8 plaquetas del freno, ya las cambié, puse unas de repuesto. También estoy muy contento de haber pedido en el paquete que me mandaron de Galicia hacia Duala unas plaquetas de freno. Y bueno, pues desde hace unos días empecé a sentir un golpeteo. La llanta de atrás, la llanta trasera se está abriendo, se está rajando. Nunca uso tanta presión. La presión límite son 60 PSI. Normalmente las uso 50 en pavimento y 40 en tierra. Así que pues se está abriendo. Estoy muy contento de tener unos neumáticos de refacción, unos neumáticos de repuesto. Pues hoy está nuevamente nublado, ya se ve que en algunas partes está lloviendo, pero sin embargo hace más humedad que ayer. Y bueno, pues avanzando poco a poco. Como era de esperar, la ruta está espectacular, pura selva. Me veo en el mapa, veo mi punto en el mapa y se ve fantástico. Solo que sí hay muchos columpios, subidas, bajadas, leves, pero pues ahí se van juntando con el cansancio de ayer. Pero bueno, pues muy contento de hacer esta ruta. Ya quiero ver elefantes. Pues el camino está espectacular. Estoy viendo muchísimos montículos de caca de elefante, muchas huellas impresas en las partes de lodo. No puedo imaginar verlo de tarde-noche. Y a lo que se refiere el vagabundo es que esta especie de elefante que vive en la selva tiene mayor actividad al amanecer y al atardecer o durante la noche, ya que durante el día suelen descansar o permanecer en zonas más sombreadas. Y hoy la rodada está bastante más calurosa, son las 2 de la tarde y el termómetro marca 37 grados centígrados y hay más humedad y más calor. Pero bueno, nada de qué preocuparse porque hay unos nubarrones.
Durante todo el trayecto pues he visto algunos primates así pequeñitos saltando por los árboles, pero pues, cuando los quiero grabar ya se fueron, ya ni tiempo de prender la cámara. Así que solo se los platico. Es muy difícil grabar animales silvestres en su hábitat. Bueno, al menos sí pude grabar a este primate mientras comía. Vagabundo, ¿estás bien? Pues bien bonita la rodada de hoy. Finalmente no llovió, pero muchos columpios, mucha subida, mucha bajada. Los últimos 20 kilómetros se pusieron demandantes. Pues aquí voy poquito a poquito. La verdad es que ya estoy muy cansado. Ya estoy buscando un lugar donde meterme a dormir. Me sugirieron que no me quedara a dormir en la selva. Se me hizo tardísimo. Llevo 65 kilómetros. Estoy cansadísimo. Está increíble la ruta. Está espectacular, pero ya estoy muy cansado. Y me faltan, estoy viendo en el mapa, me faltan 20 kilómetros para el siguiente. Hay un caserío. Estoy viendo en el mapa que me falta un caserío. Pero pues ya estoy muy cansado. Ni modo, me voy a tener que quedar aquí. Ojalá no pase nada. Puede ser la mejor noche de mi vida o la peor noche de mi vida. Ojalá no vengan los elefantes, ¿no? Pues aquí hay un camino que se mete a la selva. Se ve muy bonito. Se ve muy interesante el camino. No hay huellas. Está bastante bien el lugar. No veo huellas de elefante, pero sí se ven rodada de vehículo. Buenos días, gente. Ay, aquí amanece el vagabundo del mundo. Ay, ayer estuvo fuerte y espectacular la ruta. Pues me quedé en este lugar, es una carretera secundaria. Al principio estaba bastante nervioso, tenía miedo de que vinieran algunos elefantes, pero revisé todo el camino y no vi ninguna huella. En esta parte no vi huellas ni caca de elefante, entonces estaba muy cansado y me fui a sueño profundo. Así que bueno, pues está espectacular este lugar. Es casi perfecto, solo que no hay agua. Se me acaba de acabar el agua, ya no tengo agua para beber, así que no puedo desayunar hasta que encuentre agua. Me alcanzó bien para cenar, para hidratarme, pero no tengo agua ahorita. El lugar está muy bonito, pasé una noche muy tranquila, está espectacular, así que a levantar campamento y a la ruta. Y uno puede estar desayunando al lado del camino y pueden pasar unas bestias, unos camiones llenos de árboles. Impresionante, impresionante. Cosas tiene la vida. Aquí hay un manantial, aquí hay agua. Tenía que haber recorrido 2 kilómetros 200 para quitarme la sed. En fin, pues a bañarse, a recuperar agua. Mayormente el camino está solo, pero de repente aparecen unos camiones gigantescos. De repente no pasa nadie y de repente todo va a unos camiones fuertísimos. Hay que estar muy atento. Voy navegando también con el oído. Si escucho un motor, prefiero orillarme. Rompo mi ritmo. Voy más lento, pero voy más seguro. Ya saben, lento pero seguro. Si el chofer perdiera el control, van rapidísimo, o sea, no puede frenar, no puede detener tremendo camión en pocos metros, ¿no? Ahí viene otro. Así que la ruta está espectacular y peligrosa. Cuando estaba pasando este centro de petróleo, de extracción de petróleo, pasó una camioneta y arriba iba un francés. Se paró a saludarme, ya nos quedamos platicando, me pidió que no saliera a cámara, así que no grabé. Súper interesante. Le pregunté cuántas personas trabajan en el centro petrolero. 1500 personas trabajan ahí en ese centro. Y lo que estaba yo viendo en el mapa, creyendo que era un pequeño pueblo, resultó ser pues este complejo petrolero.
Pero lo que les quiero contar es que le pregunté dónde podía haber gorilas y elefantes sin pagar tanto y me recomendó un pueblo, así que me voy a desviar de la ruta. Ahorita me faltan 25 kilómetros a este punto y ahí dicen que se pueden observar muchísimos elefantes, así que voy a ver mi suerte. Y me preguntó dónde me quedaba a dormir. Le dije que pues así a orilla del camino. Me dijo, estás muy mal. Le dije, lo sé, es muy peligroso quedarme a dormir así, pero ayer estaba muy cansado, estaba fatigadísimo y bueno, pues ya me tuve que acurrucar al lado del camino, ¿no? Yo sé que estaba mal, pero bueno, era la única opción que me quedaba. Y me dijo que también debo tener cuidado con las panteras. Hay un felino, una pantera aquí le llaman, que bueno, pues también puede ser muy peligroso. Es que toda esta ruta hay muchos elefantes y pantera. Así que bueno, pero estos animales le tienen mucho miedo al ser humano, entonces huyen. Y como se puede observar, hace un calor. El termómetro marca 32 grados centígrados, pero hay una humedad. La sensación térmica es mucho más alta, entonces estoy perdiendo muchísimos líquidos. Y le pregunté a este chico francés que si estaba bien tomar de los arroyos. Me dijo que no, me dijo que debería de comprar agua, ¿no? Pero pues estoy en medio de la selva, sin acceso a tienda, a nada. He tomado agua del río, pero en fin, pues cuando pueda comprar agua, voy a comprar agua. Así la mañana de hoy. No imaginé que en Gabón iba a haber unas subidas para empujar la bicicleta. Un calor y una humedad. Combinación perfecta para empujar la bicicleta. Antes de empezar el viaje aquí por África, me puse a leer un poco respecto a la deshidratación en el desierto del Sahara. Entonces, el desierto siempre me imponía y ahorita que estoy en África Central me estoy deshidratando fuertísimo. Me estoy deshidratando más que cuando crucé el desierto del Sahara ahí en Mauritania. Así que bueno, pues me voy a preparar mi suero. Ya saben, un poco de bicarbonato de sodio, un poco de sal y un limón para recuperar un poco de minerales. Está fuertísimo, muy fuerte la deshidratación. Hay muchísima humedad, pero bueno, pues muy contento. Y pues me faltan 26 kilómetros a la localidad donde me dijeron que puedo ver elefantes. Así que 26 kilómetros en plano y asfaltado sería nada, 1 hora y media, algo así. Pero aquí en África Central siempre se le ponen rayitas al reto. Primero es una ruta con altimetría, subir y bajar, subir y bajar. He tenido que empujar ya la bicicleta varias veces. Después no es pavimento sino grava, voy más despacio. A esto le sumamos la temperatura. 3. Después le sumamos la humedad. 4. Después le sumamos 50 kilos de bicicleta. Y después le sumamos 52 años de vida. Así que siempre hay muchas rayitas que ponerle a cada reto. Todo esto contra el espíritu del vagabundo del mundo. Ya saben, despacito y poco a poco, pero avanzando poco a poco. Pues normalmente las personas ponen espantapájaros para los pájaros, valga la redundancia, pero aquí en Gabón ponen espantapájaros para elefantes. Muy interesante. Las 3 aplicaciones que tengo de mapas, las 3 me indican que estoy fuera de ruta. Estoy en un camino secundario, pero viendo el camino es súper ancho. Este camino se ve más ancho, un camino más importante que el que dejé ahí atrás, así que no sé qué hacer. Lo que le pasa al vagabundo del mundo es que está cruzando un sector de varias petroleras y hay muchos caminos. Entre más avanzo, más me estoy separando del camino principal, pero este es como muy marcado. Este es el camino mayor, el otro lo veía como un camino secundario, así que bueno, pues no sé en qué va a acabar esto. Y para colmo, no pasa nadie. ¡Ay, qué día! ¡Ay, qué día! Al menos no está lloviendo y eso se agradece. En otras palabras, el vagabundo del mundo está perdido. ¡Gracias! ¡Gracias!
Gracias. Gracias a ustedes también.